Hola Guille, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Buenos días, de hecho, todavía. Un placer nuevamente de compartir con ustedes. Bueno, falta muchísima gente por llegar y vamos a ir dando tiempo enfocándonos en nuestras preguntas y respuestas. Si alguien tiene, y aquí está la primera. Hola, Hola. Gaby de Uruguay tiene una pregunta. Ok. Ella pregunta, esta pregunta se le hicieron en su discipulado, su mesa de discipulado. ¿Puede darse el caso que una persona que no esté convertida porque no ha hecho la oración, que esa persona lea la Biblia y que la interprete de forma correcta? Esa persona pues me compartió antes que esto no le sucedía. Veía la Biblia como un libro viejo y denso, y ahora es diferente. ¿Esto realmente puede ocurrir? Entiendo que entender la Biblia es un regalo que Dios nos hace, pero si una persona no está convertida, ¿puede recibir este regalo de Dios? No. No. La Biblia dice que a nosotros nos conviene, o a la humanidad entera, a la iglesia le convenía que Jesús se fuera. Porque si Él no se iba, entonces Dios no iba a enviar a su Espíritu, el Consolador, el cual iba a tener varios ministerios. Uno de ellos es guiarnos a toda la verdad. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ser guiados de manera individual a la verdad, porque de nosotros, de nuestra naturaleza, no se puede producir nada en favor de Dios. Dice, no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3. Me dirás, Guille, pero yo veo mucha gente buscando a Dios en los templos de piedra, en las manifestaciones de religión, en las obras sociales. Eso no es buscar a Dios, de acuerdo al estándar de Dios. La única forma de buscar a Dios es a través del Espíritu Santo cuando entra en ti. Por eso Dios tiene que presentarse al hombre. El hombre no se puede presentar a Dios. El hombre lo único que puede estar es dispuesto a arrepentirse en el momento en que el Espíritu se presenta y toca la puerta de su corazón. Y dice la Biblia que ese Espíritu es el intérprete. Él interpreta. Nosotros no tenemos la capacidad de interpretar, sino el Espíritu Santo. Ahora, hay técnicas, reglas, normas que se deben guardar a la hora de interpretar un pasaje. Como por ejemplo, yo no puedo tomar un pasaje y hacer de él una doctrina. Yo tengo que usar toda la Biblia como respaldo de las doctrinas que están en la Biblia. Es que ni siquiera puedo yo descubrir una doctrina. Las doctrinas bíblicas están estructuradas dentro de la Biblia. Entonces, tengo que guardar estas normas, pero quien me da la correcta interpretación del pasaje es el Espíritu de Dios, porque es el autor el que te dice a ti lo que significa su mensaje. Hay un error común hoy en las iglesias y es sentarse alrededor de un versículo a tratar de ver qué te dice a ti, qué te dice a ti, qué piensas tú acerca de él, y Dios no habla de esta manera. No es el promedio de los criterios lo que nos da la interpretación correcta, sino la misma palabra, porque nunca la profecía por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces hay que preguntarle al autor qué piensa acerca o qué es lo que quiso él dejar escrito en ese pasaje. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da el correcto discernimiento del pasaje. Y no hay una persona que no sea nacida de nuevo que tenga el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el sello del nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo recibes el Espíritu. Y un detalle con respecto al planteamiento de la pregunta: una persona no ha nacido de nuevo porque no ha hecho la oración. Eso es un error que yo quiero limpiar de esta iglesia. No es hacer una oración lo que te hace nacer de nuevo. No tienes que hacer una oración. Muchas personas hacen aparentes confesiones de fe en una oración y no nacen de nuevo. El nuevo nacimiento es una completa entrega a la voluntad de Dios, entendiendo que yo voy para el infierno a causa de mis pecados. Y desesperado porque me espera el infierno, clamo al Padre y le pido perdón. Y entonces Él pone su espíritu dentro mío. Y eso produce un nuevo nacimiento. Eso puede hacerse en casa, a solas, puede hacerse en una reunión. Obviamente eso implica que debo hablarle al Padre, con lo cual implica que debo orar al Padre, pero no es, ya hiciste la oración,
hey, necesito que hagas la oración. Mira, antes de que vayas, haz esta oración. Coge a cualquier niño de acá y dile, haz esta oración o te vas a ir al infierno. ¿Qué crees que van a decir? No, lo hago luego. No, o sea, tenemos que ser fieles mensajeros del Evangelio y es explicar la consecuencia de nuestro pecado, el origen de nuestro pecado y qué hizo Dios con ese pecado que fue clavarlo en la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque existe un infierno. Y Él resucitó demostrando que había vencido el infierno después de pagar nuestros pecados. Y ahora está tocando las puertas de nuestro corazón, dando a entender de que está vivo, de que su espíritu ha sido enviado para sellarnos con su salvación. ¿Geisana? Hola Guille, mi pregunta es en Hechos 8, 15 al 16, donde dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, Ajá. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí podrías ampliar, por favor? Sí, es uno de estos casos extraños que no cuadran con la doctrina. Lo que estás leyendo está ocurriendo en Samaria. Samaria es una región que desde que se dividió el reino de Israel, judíos y samaritanos no tenían para nada buena relación. ¿Por qué? Porque cuando Salomón peca, Dios trae un juicio sobre Israel y divide 10 tribus al norte, y a partir de ahí Jeroboam es el rey de esas 10 tribus y un hijo de Salomón llamado Roboam empieza a reinar en Jerusalén y en ese momento se separan el reino de Israel. Y a partir de ese momento hay rivalidad entre ambos, tanto que imagínate que en el año 722 los asirios toman cautivos a las 10 tribus del norte y a partir de ahí nunca más regresan, sino que se da una mezcla de culturas, de tradiciones, de religiones locales en este territorio, y Jerusalén, por lo menos hasta el año 605, cuando Nabucodonosor llega por primera vez, los lleva cautivos y 70 años después regresan, pero regresa la esencia. Entonces podemos decir que la esencia, por lo menos del judaísmo, sí seguía en Jerusalén, pero en Samaria no. Y esto lo vamos viendo, esta rivalidad, al punto en que Jesús cuenta una parábola donde un sacerdote, un escriba y un samaritano se encuentran a un tipo que está tirado porque lo asaltaron y está muriendo desangrado. Y el tipo que está tirado es un judío. El sacerdote judío no hace nada, se va. El escriba, fariseo, judío, ve y se va. Y el samaritano lo recoge, ¿cómo se llama la parábola? El buen samaritano, dando a entender que los samaritanos no son buenos. Y Jesús está diciendo, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es incluso mi enemigo. Pero usa la estructura conocida culturalmente de la rivalidad entre judíos y samaritanos para dar a entender este principio. En Juan 4 Jesús pasa por Samaria porque le era necesario pasar por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana y esta muchacha se convierte y lo demás. Entonces empiezan a haber conversiones, de hecho ella empieza a hablarle al pueblo y se convierte el pueblo. Empiezan a haber conversiones. Estamos hablando prácticamente del último año de ministerio de Jesús y hay gente conversa, samaritanos. Cuando Jesús asciende al cielo y empieza la obra de la iglesia, pasan años incluso, aunque estamos hablando de Hechos 8, pasa un tiempo bastante, no estoy diciendo décadas, pero sí un tiempo relativamente importante, porque ya el apóstol Pablo está convertido para ese momento, o está a punto de convertirse. Y entonces se dan cuenta ellos, los apóstoles, que en Samaria hay personas que se han convertido. Entonces envían a Pedro y a Juan a Samaria. ¿Para qué? Para que ellos entiendan de que esa división donde ahora ellos iban a tener una relación con Cristo a partir de lo que les pareciera no iba a existir, sino que tenían que estar sometidos al fundamento apostólico. Y es por eso que Dios de manera soberana permite que estas personas, que aunque eran convertidas, no tuvieran todavía el Espíritu Santo. Eso no ocurre, es contrario a la doctrina, pero Dios es soberano. Él está por encima de su palabra, Él puede hacer lo que le da la gana, por eso es Dios. Entonces, en este caso particular, y en lugar de contradecir la doctrina, más bien la afirma, porque nos deja entender a nosotros que hay un fundamento apostólico, y por eso envía a los apóstoles y les dice, ¿recibiste al Espíritu Santo? No. Incluso cuando el apóstol Pablo en Éfeso, en capítulo 19 de Hechos, se encuentra otro grupito como de 12, que eran creyentes, que habían creído en la propuesta de Juan, pero no habían recibido el Espíritu Santo.
no sabían nada de Jesús, pero eran creyentes, el apóstol Pablo les impone las manos. Lo mismo ocurre ahí cuando les imponen las manos y el Espíritu Santo de Dios viene. Como un sello de que es a través del fundamento apostólico que se puede conocer a Jesús. Ese sello para nosotros, ¿cuál es hoy? Yo no impongo manos a nadie acá. Es el fundamento apostólico. Está acá. Es la palabra de Dios, particularmente el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento. No puedes conocer a Cristo si no es a través del fundamento apostólico. Eso no es una religión. Yo sé que hay religiones que se hacen llamar apostólicas, romanos apostólicas y no sé qué. Pero realmente el fundamento apostólico es la enseñanza apostólica en la palabra de Dios. Por eso se da esta situación. ¿Okay? ¿Hay alguna otra? Ajá. Yamilet. Hola, Guille. Hola. La anoté porque si no se me olvida. Bueno. Si cuando empezamos a mejorar la relación con Dios, decimos que desde ahí en adelante es su voluntad y que Él tiene un destino preparado para todos nosotros, ¿qué relación guarda entonces el clamor, el clamor con respecto a la oración? O sea, ¿cómo debemos orar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya que si pedimos algo en oración, lo hacemos desde nuestra voluntad. O bueno, ¿cómo deberíamos respetar la voluntad de Dios a través de la oración? Ok, bueno. Entendiendo tu pregunta, o tratando de ordenar tu pregunta, cuando dices que al conocer a Cristo, nosotros empezamos a pedir y pedimos conforme a nuestros deseos. Eso es cierto porque nosotros nacemos de nuevo, pero seguimos siendo niños. Un niño quiere lo que el niño quiere, él no quiere lo que Dios quiere. El niño lo que pide es satisfacción de sus necesidades. Y así empezamos a crecer. Resulta que con la doctrina, aquellas estructuras egoístas del corazón empiezan a ser desplazadas o deberían empezar a ser desplazadas. El apóstol, el autor de Hebreos, exhorta a los hebreos en Hebreos 5 y les dice, vosotros, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los mismos rudimentos, etc. O sea, ha pasado mucho tiempo y siguen abrazados del egoísmo como un bebé, solo que ahora tienen 28 años y siguen siendo bebés. Pero se supone que la doctrina desplaza eso. Entonces, al desplazarlo, Dios empieza a gobernar tu vida. Aunque ya Él es Salvador, en ese proceso se empieza a convertir Señor de tu vida. Me dirás, no, ya Él es mi Señor. Bueno, no me voy a meter contigo. Alguien dirá, ya es mi Señor. Así ya es tu Señor. Quiere decir que Él dice y tú haces de inmediato. Porque se supone que si Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Y si soy su esclavo, yo respondo de inmediato a sus órdenes. Obedezco a la primera sin dudarlo. Y muchas veces este no es el caso, por lo menos no al principio. Cuando empieza la doctrina a desplazar la ignorancia, ya mis ojos se elevan y dejo de verme a mí mismo, ver mis circunstancias y empiezo a ver lo que es agradable para Él. Y empiezo ahora sí a desear su voluntad. Y deseando su voluntad, pido de acuerdo a su voluntad. ¿Okay? Dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, si yo pido para gastar en mis deleites como fin último, entonces ya no estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad. Por eso Jesús dice que debemos pedir al Padre en su nombre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará, Él os lo dé. Pedir en su nombre. Claro, Guille, yo estoy pidiendo para gastar mis deleites. Yo quiero esa casa con piscina y con lago. ¿Ok? Pero la Biblia dice que la debemos pedir en el nombre de Dios. Entonces, Dios, dame la casa frente al lago con piscina en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, en el nombre de Jesús no es como lo que le decía ahorita a Flor. No es solamente decir, no es una oración. El nombre de Jesús es presentarme delante del Padre como si yo fuera Cristo. Es decir, me presento a pedir lo que Cristo pediría. Y Él no pediría una casa en el lago. Por lo menos no para gastar en sus deleites. Quizás la pediría, bueno, no sé, si tuviera algún propósito para el Evangelio. Si fuera necesaria esa casa para que se convierta el pueblo entero, estoy seguro que la pediría al Padre. Pero ya el fin único no es la casa. Entonces, wow, qué dilema. Entonces, ¿cómo hago para pedir de acuerdo
al propósito de Dios, pero estoy pidiendo desde mi naturaleza y yo me quiero casar. Yo no quiero, a mí me da un frío horrible en las noches en la espalda y yo quiero tener una esposa que me caliente la espaldita. ¿Cómo hago para pedirle a Dios? Bueno, tienes que pedir sabiamente y decirle, mira Dios, vamos a hablar claros. O sea, yo quiero casarme, pero también quiero tu voluntad. Así es que lo primero que te quiero decir es que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es Jesús orando en el Getsemaní. Ahora, quiero decirte algo. Si tú me concedes este anhelo de tener un matrimonio, desde ya te lo entrego. Ese hogar, ese matrimonio va a ser para la gloria de tu nombre. O sea, aquí se van a ganar las almas, aquí se van a formar niños en la disciplina y en el temor de Jehová. Aquí va a encontrar, los discípulos van a encontrar una casa. Triste cuando un discípulo no puede ir a la casa de su maestro. O sea, no hay nada más lindo que ser recibido en la casa de su maestro. Y el discípulo debe encontrar siempre un refugio en esa familia. Entonces, la mujer debe orar y decirle, Dios, yo quiero mi esposo. Es cierto, lo quiero porque yo quiero tener una figura masculina al lado mío. Pero a la vez yo también sé que tú quieres ciertos detalles. Así es que úsame para que los consigas. Entonces estoy orando eficazmente, honestamente, además, porque Dios sabe cuando nosotros disfrazamos nuestras oraciones para que parezcan espirituales, pero en el fondo lo que buscan es únicamente el egoísmo. Así es que me presento delante de Él con honestidad, pero buscando su voluntad, y si honestamente estoy buscando su voluntad, estoy dispuesto también a un sí y a un no, porque lo que quiero es su voluntad. ¿Cómo conozco yo entonces su voluntad? Es por eso que para orar es necesario conocer la mente de Dios. Para orar necesitas tener Biblia en tu corazón. Tú no puedes orar sin Biblia, no hay fe. Cuando oras sin Biblia no hay fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso solo te lo dan las promesas. Tú tienes que orar de acuerdo a las promesas. Cuando tú oras y te anclas en una promesa, entonces tu oración tiene, no digo la esperanza de ser contestada, sino la certeza de que será contestada cuando encuentre la promesa y se la reclamas a Dios. Bien, muy bien.